El pensamiento psicoanalítico, Stanislaw Leta, capítulo 1, de la sexualidad, 1.3, movilidad de la libido. Página 79. Comencemos con algunas observaciones sobre el tema de los destinos de la libido en el narcisismo, en el amor y en general en las elecciones del objeto, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque allí encontramos uno de los problemas más importantes de los que se ha ocupado el psicoanálisis y de los que debiera ocuparse todo el pensamiento sobre la conducta humana, individual y colectiva. Haré el planteamiento en un camino muy diferente al que suele acostumbrarse y al que siguieron Freud y los psicoanalistas. Se trata de observaciones por mi cuenta, sueltas, sobre un tipo de problema que parecen contradictorios o paradójicos y que sin embargo se ofrecen fácilmente a la observación. Consideremos en primer lugar la relativa... Miremos qué es. No, pero es que este computador lo piso sin leer y no se sabe bien qué es. De la relativa Higgs, no alcanzo a leer y ahora esto no me quiere ampliar. Pausemos. Consideremos en primer lugar la relativa rigidez de lo que solemos llamar el yo, el carácter y la extraordinaria dificultad en la clínica privada para producir algunas mutaciones en un carácter ya constituido. La mayor parte de las consideraciones más o menos psicológicas y frecuentemente también el sentido común plantean el carácter como algo inmutable, es como quien dice, su modo de ser. Desde un ángulo más cercano a la observación analítica, vemos que, aunque generalmente resulta difícil una mutación de carácter, esto no es así en una forma absoluta. No todos los casos de carácter son igualmente difíciles de modificar. Es sabido que un carácter básicamente obsesivo o de tendencias obsesivas es mucho más difícil de modificar que un carácter histérico. Son mucho más fijas las identificaciones permanentes, inmutables en el primero que en el segundo. Suele denominarse rasgos de carácter a todo conjunto de respuestas sedimentadas a diversos que unos individuos tienden a responder con una determinada fórmula, mientras otros responden con fórmulas diferentes. Una caracterología freudiana aborda el problema desde varios ángulos que se relacionan entre sí. Por una parte, según las pulsiones libidinales dominantes, se habla de carácter anal, carácter oral, carácter fálico, etc. Por otra parte, según las estructuras psíquicas dominantes, depresión, obsesión, histeria, paranoia, caracteres esquizoides, sin que esté comprometido el proceso mismo de lo que es una esquizofrenia o una paranoia, sino como rasgos de carácter. Es decir, que dominan en ciertos rasgos de carácter el mismo tipo de problemas que en las grandes formaciones psicóticas. Destruyen la unidad del yo. Sabemos que en una formación paranoica, los mecanismos de defensa que dominan son proyección e introyección, y especialmente el mecanismo proyectivo es visible, al estar ignorando los propios sentimientos con una represión global y viéndolos en los otros como dirigidos hacia nosotros. Así, una hostilidad determinada hacia alguien queda convertida en un sentimiento nítido de que alguien nos persigue. Todo este conjunto caracterológico es algo que en la clínica privada resulta muy difícil de modificar. Es un punto sobre el cual se extiende el pesimismo clínico. Se podrán mejorar ciertos síntomas, una fobia que le impide salir a la calle, una inhibición que le impide tener relaciones sexuales, etc. Pero ya el conjunto, el carácter mismo, es como una especie de cerrojo. Incluso en el histérico es equívoco. Decía a veces Freud que nos ilusionamos mucho con el histérico,
creyendo tener grandes éxitos en su transformación, mientras tenemos la impresión de trabajar con el obsesivo en la roca más dura, con las máximas resistencias y la necesidad del máximo esfuerzo para lograr unas modificaciones. En cambio, en el histérico a veces tenemos la sorpresa de inmensas modificaciones que no nos costaban esfuerzos mayores, como si estuviéramos trabajando en plastilina, pero asimismo son poco durables y se volvían a reorganizar enseguida. El psicoanálisis siempre ha tenido un cierto problema frente al carácter. Muchos analistas, no es el caso de Freud, ni siquiera abordan el problema en... Toca aumentar otra vez. Abordan el problema, se reducen a lo que podríamos llamar sintomatología. En algunos textos de Freud se dice que el destino es una pulsión reprimida que puede ser la conformación de un síntoma o la formación de un rasgo de carácter. Este ejemplo se encuentra desarrollado en el estudio algunas permutaciones de los instintos y particularmente del erotismo anal. Según Freud, el asunto resulta mucho más fácil de tratar psicoanalíticamente cuando se trata de un síntoma. En un síntoma, el hecho está, por decirlo así, en plena efervescencia y las tendencias están en combate. En el carácter parece que ya está todo organizado y se repite a veces con eficacia. El hombre va a una serie de rasgos de carácter. Ya. Algunos son parecidos a síntomas, pero no son síntomas. Pero no son síntomas costosos en el sentido de que el yo quede superado, sino que son gustos. Se vuelve exageradamente ordenado hasta el punto de que cualquier desorden le produce angustia. Exageradamente limpio con ciertos datos un poco raros como lavarse 18 veces y algunas cosas por el estilo. En ese caso está al borde del carácter síntoma, pero no siente el síntoma como tal, como algo que se le impone por fuera de lo que quisiera hacer, sino que el síntoma entra en la racionalización. Cuando se habla, este individuo se vuelve euyoico, dice Freud. El hombre cree que así debería ser todo el mundo y que los otros son desordenados y puercos, ya que no hacen lo mismo que él. Cuando se fija en formas de carácter, empecinamiento, terquedad, cuando un fenómeno de esos, en lugar de tomar una vía francamente sintomática, el mismo sujeto no comprende leyes extrañas y absurdas que se ve obligado a obedecer, eso que llamamos sintomatología obsesiva más bien se refugia en signos de carácter. Todos tenemos signos de carácter. Hablo de unos exagerados para que se vea más del yo. Este tipo de identidad que procede de identificaciones con series de figuras primordiales y posteriores, que procede de cierta manera en la cual todo el mundo logra encontrar algún pacto entre sus tendencias inconscientes y su manera de funcionar en el mundo, y que solemos llamar el carácter de alguien, tiene una firmeza y posee una dificultad extraordinaria de modificarse. Hay momentos en los cuales el aparato así construido, el hombre ya hecho, puede sin embargo entrar en cuestión, no sin gran angustia y a veces felicidad. Momentos de esos son las crisis de la pubertad, momento en el que entra en juego todavía lo que va a ser el carácter definitivo. Momentos de grandes acontecimientos en la vida personal, como también el momento más conocido, más típico, más celebrado por la literatura mundial, el enamoramiento. Este concepto de masas no corresponde al de los marxistas, principalmente los de este siglo. Cuando los marxistas hablan de masas, se refieren a la parte de la población que es explotada y dominada en diversas formas, a diferencia del proletariado que es explotado y dominado de una forma precisa, por medio del hacinado que es explotado también de una forma precisa. Las masas de Freud son en acto,
es decir, que no están definidas por una condición socioeconómica, tipo de propiedad o tipo de relaciones de trabajo. Son en acto, en el sentido, por ejemplo, en que hablamos de las multitudes. Ese es el primer sentido que le da Freud al concepto de masas en general. Luego habla de un tipo de masas que él llama las masas artificiales. Lo que podríamos llamar masas naturales es ese fenómeno de la multitud que para protestar por algo o para celebrar la victoria de algo se reúne en las plazas públicas espontáneamente. Encuentra a veces algún guía o vocero, algo o alguien contra que irse. Despliega una capacidad extraordinaria de audacia, iniciativa histórica y coraje, y los individuos que hacen parte de esa masa adquieren un comportamiento colectivo, que es perfectamente diferente del comportamiento que cada cual tiene por sí mismo. Es cuando el individuo deja de existir como perteneciente a otro tipo de organizaciones, a la familia, a los colegas, a la oficina, etc. Todas estas organizaciones quedan disueltas. En términos de Freud, el individuo le retira la libido a todas las otras y se presenta un fenómeno completamente particular y muy enigmático. Esos rasgos del carácter que se han montado desde los primeros años de la vida, que son tan firmes, desaparecen. Al hombre temeroso, prudente y tímido se le olvidan esos rasgos de carácter y sale adelante huyendo con la antorcha encendida. Hay una nueva capacidad de iniciativa, la libido del yo. El narcisismo se pierde y el individuo, que probablemente, siguiente página. Hace 2 horas, cuando estaba en el baño, se encontraba preocupadísimo por ver un pequeño puntico en la nariz, se despreocupa de sí y se lanza frente en la balacera, con la más clara sensación de que no ocurrirá nada. La patria, el partido, la causa ha capturado toda la libido que el yo ha perdido. Queda con la rellena caliente este audiolibro. Este es un fenómeno cotidiano que hace tan misterioso al ser humano que es tan difícil que acepte que le suban de los chicles, del cigarrillo, del bus y que sin embargo acepta que lo enfrenten a bala y sigue avanzando. Ese personaje tan curioso que es el ser humano es lo que nos lleva a estudiar la economía de la libido como uno de los fenómenos esenciales de la historia. Ese personaje que vive bastante crispado, sépalo o no, ante la posibilidad de la muerte que siempre está ahí, de pronto la desprecia y a la voz de algún generalote disfrazado de verde al ataque, sale sin vacilación sabiendo que al frente están las ametralladoras. Es un personaje que no deja de ser inquietante. ¿Cómo estudiar estas variaciones? Aquí vamos a tener que tratar de ser un poco metódicos y seguir a Kant, quien en el último capítulo de la Crítica de la Razón Pura nos ofrece una metodología extraordinaria. Una de las cosas que allí dice es que cuando no tenemos la manera de explicar, no es bueno comenzar a inventar conocidas que explica todo, pero ¿de dónde sacamos las fuerzas? La situación de la que hablamos es un fenómeno tan asombroso que realmente no ha podido dejar de notarlo la humanidad en muchos periodos, Grecia, el Renacimiento, etc. Se ha hablado de las gentes de los pueblos puritanos que ante cualquier fenómeno de masas resultan de una crueldad inaudita. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿A qué debemos que las masas tengan tal capacidad de arrojo? También ha habido fenómenos religiosos que podríamos llamar inversos a esas fiestas de la matanza colectiva que son tan frecuentes en la historia. Masas arrobadas por la religión, con unas capacidades no menos locas que las otras de ser buenas, como los cátaros, que entraban cantando a las hogueras, cogidos de las manos y convencidos de que por ahí derecho salían hacia la vida permanente. Cuando a uno le proponían en privado entrar cantando a una hoguera, le quedaba en general, pues hay una distorsión. Es inútil hablar de la verdad o no verdad. No creo que haya habido una causa tan tonta sobre la tierra como para que no cuente con miles y miles de mártires.
Y por eso también no hay nada más tonto que hablar de que alguien dio testimonio de la verdad con su sangre. No hay mentira tan aberrante como para que no se haya dado testimonio de ella con la sangre y con cantidades de sangre. Cuando se desata la hasta ahora entonces comprimida capacidad de ferocidad y de pronto hay alguien, un gran líder que dice, masacrarlos a todos, qué felicidad hay, qué fiesta de la matanza sin remordimientos, de la matanza feliz del otro malo y yo bueno. Esa es nuestra historia y se pueden hacer observaciones de pronto, De pronto, la reunión de seres relativamente racionales, al convertirse en demasiados sí dice así, no se sabe cuántos se transforman en otro. En la psicología de las masas y el análisis del yo, Freud cita a Schiller, quien dice, es extraño, consideramos uno por uno. Todos ellos son pasablemente inteligentes, pero cuando están reunidos no forman más que un solo imbécil. Ay, me encanta esa frase de Chile, la voy a repetir. Es extraño, consideramos uno por uno, todos ellos son pasablemente inteligentes, pero cuando están reunidos no forman más que un solo imbécil. Freud critica un poco puramente y muestra que lo anónimo colectivo carece de normas, es cruel, es como si algo hubiera fallado, algo que es el control interno de su propia conducta, lo que él llamaba el superyo. Pero también es cierto que los pueblos anónimos han hecho obras extraordinarias y probablemente las más extraordinarias no solo los cancioneros, el folclore. Me perdí algo. Han hecho obras extraordinarias y probablemente las más extraordinarias. No solo los cancioneros, el folclore, han hecho los idiomas, cosas que ningún individuo, por sensacional y genial que fuera, sería capaz de hacer. Es decir, no se trata solamente de decir para mal o para bien, sino que el hombre en masa es otra cosa y que tiene una tendencia muy fuerte a entrar en masa, y mientras más graves son los conflictos íntimos de su ser, la dificultad que tiene de vivir los conflictos de su persona, de sus recuerdos, de sus temores, de sus anhelos, de sus amores e inhibiciones, sus deseos e incapacidad me toca ampliar, de sus deseos, bueno, me perdí. Una masa, mientras más graves son los conflictos de su persona, de sus recuerdos, sus temores, sus anhelos, sus amores y inhibiciones, de sus deseos e incapacidad de lograrlos, más anhela sumarse a una masa sin conflictos, a una masa absoluta, a una masa que le planee dificultades y ojalá homogénea, dogmática, cerrada, con la cual quedan disueltos y resueltos todos los problemas que generan angustia, trabajo de superación. Así se producen, por ejemplo, con tanta frecuencia las grandes conversiones. El hombre lleno de angustias, de dificultades personales que solo podrían ser superadas con grave trabajo, con una producción personal, con un enfrentamiento consigo mismo y un trabajo con otros generalmente difícil, y resulta de pronto que Cristo tocó en su corazón y se acabó el problema. Hay un grupo y todos cantan en un coro maravilloso. Adiós problemas, aquí es en una nueva vida. A veces no es Cristo, a veces es un partido u otra cosa, pero es la masa la que resolvió el conflicto. Todos conocemos esta tentación de estar juntos, de ser un gran nosotros, de adquirir un gran grupo en el cual investir toda la libido y de convertir nuestro yo más íntimo, nuestro yo actual, en miembro del grupo hasta el punto de comenzar a vivir lo que uno tiene de particular como peligro de traición y de separación y a luchar por lo general. Por hablar el mismo lenguaje, la misma jerga, la misma decisión, y la obediencia es entonces la figura de la felicidad, y la felicidad es servir a la causa y hasta morir por la causa, en las fauces de los leones alegremente como lo hacían los cristianos. Todavía lo hacen, aunque ya... Bueno, vamos a retomar porque
Entonces, todos conocemos esa tentación de estar juntos, de ser un gran nosotros, de adquirir un gran grupo en el cual investir toda la libido y de convertir nuestro yo más íntimo, nuestro yo actual, en miembro del grupo, hasta el punto de comenzar a vivir lo que uno tiene de particular como peligro de traición y de separación y a luchar por lo general, por hablar el mismo lenguaje, la misma jerga, la misma decisión, y la obediencia es entonces la figura de la felicidad, y la felicidad es servir a la causa y hasta morir por la causa en las fauces de los leones, alegremente como lo hacían los cristianos, aunque ya no con leones, eso es conocidísimo, recorre la historia. Una cosa similar más difícil de exponer es el amor. Hay muchas formas de enamoramiento. Freud, en la obra mencionada atrás, nos da una serie muy breve que después él y otros van a desarrollar. Es un tema que hace parte del mismo problema. Un enigma estamos tratando de abrir. La invariabilidad humana, la impresión de ser siempre el mismo, de tener siempre los mismos vicios, las mismas tendencias, las mismas dificultades, de haberse hecho ilusiones de creer, haber cambiado y estar en las mismas. Esa pesada armazón humana inmodificable, comparada con esta otra cosa, es variabilidad monstruosa del hombre, del padre de familia que está preocupado porque el gato se hirió una patica y va a sufrir la niña, y una vez que sale a la calle y se encuentra en una manifestación, sale a hacer masacres, y no de gatos, sino de seres humanos. Esa variación del carácter tan terrible y ese conservatismo, ese núcleo en el cual amenaza continuamente una revolución del tiempo hasta que ya sea irreconocible o bien una continuidad perfectamente previsible, entre comillas, ahí viene fulano, apuesto a que va a contestar tal cosa, cierra comillas, y preciso contesta tal cosa. Ese contraste de la variación y de la tiesura humana, de esa variación hasta lo irreconocible y esa tiesura hasta lo previsible, ese contraste es precisamente el terreno en el cual se debe pensar el amor. Por lo que tiene variación desde Grecia, ya fue observado que el amor tenía bastante delirio. En la antigüedad se observó la mutación de los individuos enamorados, la impresión que tienen tantos cuando se enamoran, de que todo ha cambiado, de que son otros. Goethe dijo que el hombre es hijo de dos mujeres, la madre y la amada, porque la una lo produce y la otra hace del otro tipo. En Fedro se produce un fenómeno muy interesante. Discuten al comienzo de este diálogo Platón, Lisias y Sócrates. Lisias, en una forma bastante maliciosa y malintencionada, hace una discusión contra el amor y le recomienda a los jóvenes que no se metan con personas que estén enamoradas de ellos, porque el amor es mal consejero. En primer lugar, el amor idealiza al otro, y en lugar de verlo como es, lo ve lleno de méritos y de posibilidades y lo exalta de tal manera que viéndolo así no lo puede ayudar a nada, porque no hace más que exaltarlo de la manera más beata, mientras que la persona que no está enamorada de él ve sus aspectos positivos y negativos y le puede ayudar a corregir sus defectos. La ve de una forma completamente relativa, además como una persona efectivamente reemplazable. El amor exagera hasta el máximo la diferencia entre una persona y otra, hasta el punto que considera a una persona determinada como irreemplazable, y frente a ella, aunque sus diferencias sean muy pequeñas, considera a las otras insignificantes. En ese sentido es un delirio. Delira al otro, más bien que concebirlo. Lo promueve como el juez máximo, el testigo privilegiado, aquel ante el cual y solo ante el cual le interesa realmente quedar bien, aquel ante el cual quedar mal sería un dolor inaudito. Lisias dice, finalmente, que el amor es un delirio, que tiene como objeto una persona y la relación de uno con esa persona. A esto contesta Sócrates que efectivamente el amor es un delirio y que con eso se habría refutado el amor si no fuera porque no queda claro que todo delirio sea una mala cosa. Es cierto, es un delirio, pero ¿acaso por ese delirio no descubrimos algunos posibles que sin ese delirio no descubriríamos?
¿Acaso también cuando el poeta está en el momento mismo de encontrar lo mejor de su creación, de cierta manera no delira? El que está muy puesto en razón seguramente no delira, pero no hace poema alguno. Sócrates ha pasado a defender el delirio. Freud, en la introducción al narcisismo, quiere introducir este problema de la movilidad de la libido. ¿Cómo cambia la libido? ¿Cómo se dirige a un ser y se reitera de él? ¿Qué pasa con la libido cuando un ser es decisivo para nosotros? Cuando un ser es decisivo para nosotros, desaparece, se mueve o, peor, se enamora de otro. Decisivo porque estamos enamorados de él, y estamos enamorados de él porque para nosotros es un resumen de todo lo bueno que puede haber en nuestra vida y una promesa de transformación, un testigo ante el cual queremos demostrar que no estamos reducidos a lo que parecíamos ser. En ese caso, en el duelo, ¿qué pasa con la libido que estaba allí invertida en un objeto que falló y en el cual estaban montadas las nostalgias, añoranzas, anhelos, promesas, confianzas, en el cual había una pequeña mutación que genera el amor y que es tan difícil de disimular? Cuando un individuo está enamorado, muy enamorado, hay algo nuevo allí, en el caminado, en la manera de sentarse, en la manera de mirar. Me perdí, me enamoré, en la manera de mirar por la ventana. Da la impresión de que ciertos posibles se están abriendo paso y que son difíciles de ocultar, aunque diga no me interesa a nadie. Pero cuando todo eso vinculado a una figura, a una mirada, desaparece, ¿cuál es el destino de esa libido? Es a esto a lo que se denomina en psicoanálisis duelo. Tenemos pues la vinculación a masa, el de poner nuestro superyo y capacidad crítica en un líder, el despojo de nuestro narcisismo a nombre de un grupo religioso, nacional, político, etc. Y el juego de nuestra identidad en la relación con una persona o la tiesura que nos hace llegar a ser un viejito cascarrabias de 80 años, muy parecido a lo que fuimos cuando estábamos chiquitos. Esa tiesura y esa movilidad humana de los hombres y de los pueblos frente a las circunstancias y a la historia individual y colectiva son el objeto de estudio del psicoanálisis, que no puede ser cambiado por ninguna caracterología de no ser que Kresmer o de no ser que Sanguín. De no sé qué Kresmer o de no sé qué Sanguín, corrijo. El siglo XX también se ríe de la psicología de los pueblos. Los ingleses estaban tan tranquilos con la psicología del pueblo chino. Gente a la que no le importa nada ni el progreso ni el futuro. Gente entregada a lo inmediato, a la contemplación, al opio, a mirarse el ombligo. De pronto resultaron más revueltos de lo que Inglaterra haya sido nunca, y les cambiaron en un momento. Esas psicologías de los pueblos, psicologías tiesas, olvidan un problema. Que hay una economía humana, economía del placer-displacer, economía de la identidad, que el carácter es una posibilidad de estabilidad que también se puede romper de la manera más fantástica, que el hombre está en juego y que el estudio de esas condiciones en las cuales el hombre está en juego tiene que ver con el narcisismo, el amor, la psicología de masas. Sin esto no hay conocimiento del psicoanálisis, pero desde allí el psicoanálisis ya no es comparable con otras psicologías. Fin de nuevo.